Buenas, yo le vengo a presentar hoy el tema de los ciclos de los nutrientes, especialmente del ciclo del nitrógeno. Será presentado por Andrea Lorena Wando, de la carrera de Ingeniería Agronómica del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla, de la clase de fertilidad impartida por la máster Samantha. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es principalmente el ladrillo que construye la vida. Es un componente esencial tanto del ADN como del ARN y de las proteínas. Todos los organismos requieren nitrógeno para vivir y crecer. A pesar que la mayoría del aire que respiramos es dinitrógeno. La mayoría del nitrógeno en la atmósfera no está al alcance para el uso de los organismos. La razón reside en que debido a la fuerte enlace triple entre los átomos de nitrógeno y las moléculas de dinitrógeno, el nitrógeno es relativamente inerte. Pero en realidad, para que las plantas y los animales puedan usar el nitrógeno, el gas dinitrógeno tiene primero que ser convertido a una fórmula químicamente disponible como ser el amonio, el nitrato o el nitrógeno orgánico, como ser la urea, que esa es su fórmula. La naturaleza inerte del dinitrógeno significa que el nitrógeno biológico disponible es a menudo escaso en los ecosistemas naturales. Esto limita el crecimiento de las plantas y la acumulación de la biomasa. El nitrógeno, como ya habíamos dicho, es un elemento muy importante y es increíblemente versátil, que existe en forma inorgánica y orgánica, a la vez que en muchos y diferentes estados de oxidación. El movimiento del nitrógeno entre la atmósfera, la biosfera y de la geósfera en sus diferentes formas está descrito en el ciclo de nitrógeno, como podemos ver en la figura número 1, donde nos indica el ciclo del nitrógeno, dada la redundancia. Las flechas amarillas, estas de aquí, son las que nos indican las fuentes humanas de nitrógeno para el ambiente. Las flechas rojas, las de abajo, nos indican las transformaciones microbianas que tiene el nitrógeno. Y las azules son las que nos indican las fuerzas físicas que actúan sobre el nitrógeno. Y las flechas verdes, las de en medio, nos indican los procesos naturales y no microbianos que afectan la forma y el destino del nitrógeno. También este es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes, al igual que el ciclo carbónico. El ciclo del nitrógeno consiste en varios bancos o bolsas de almacenamiento de nitrógeno y de procesos por los cuales las bolsas intercambian nitrógeno, como lo podemos ver en la imagen. Los procesos que se llevan a cabo en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno son bastante complejos. De hecho, cada una de las etapas tiene distintas características que contribuyen en mayor o menor medida a su producción y asimilación. De cualquier modo, perdón, son 5 pasos que da el ciclo y cada uno es vital de importancia. Ok, estos 5 pasos son, primeramente, es la fijación, la cual, si no se da, se necesita la fijación para que la planta pueda absorber el nitrógeno, entonces es primordial. Luego se da lo que es la asimilación, la mineralización, la nitrificación y la desnitrificación. En este esquema es un esquema general del ciclo de nitrógeno, donde podemos ver que el nitrógeno atmosférico, dinitrógeno, es absorbido por el suelo por los procariontes fijadores del nitrógeno, que convierten el dinitrógeno en amoníaco. ¿Y esto por qué? Porque como podemos ver aquí en las imágenes,
la planta tiene algo que se llaman nódulos, los cuales se encuentran en la raíz de la planta y estos específicamente son fijadores de nitrógeno y se da solo en las leguminosas. Como podemos ver, luego los procariontes nitrificantes convierten el amoníaco en nitritos y en nitratos. Luego las desnitrificantes lo convierten en nitratos nuevamente y vuelven a lo que es el ambiente o la atmósfera. Ahora les voy a explicar la fijación del nitrógeno. El dinitrógeno pasa a amoníaco en la fijación. Es un proceso también en el cual el nitrógeno se convierte en amoníaco, como ya les expliqué. Este es esencial porque es la única manera en la que los organismos pueden obtener nitrógeno directamente de la atmósfera, lo que les estaba comentando anteriormente. Algunas bacterias, por ejemplo las de género Rhizobium, son los únicos organismos que fijan el nitrógeno a través de procesos metabólicos. Esta simbiosis ocurre de manera bien conocida en la familia de las legumbres, por ejemplo en los frijoles, en los guisantes y en los tréboles. En esta relación, la bacteria que fija el nitrógeno habita en los nódulos de las raíces de legumbres y reciben carbohidratos y un ambiente favorable de su planta anfitriona a cambio de parte del nitrógeno que ellas fijan. También hay bacterias que fijan el nitrógeno que existe sin plantas anfitrionas. Estas son conocidas como fijadores de nitrógeno libre sin límites. En ambientes acuáticos, las algas azules, verdosas, que en realidad son bacterias llamadas cianobacterias, es una fijadora muy importante de nitrógeno libre sin límites. Como podemos ver, hay un pequeño ejemplo del ciclo del nitrógeno, el cual se encuentra en la atmósfera y en la atmósfera se da la fijación de lo que es al suelo, puede ser también mediante rayos, se puede dar, como ya les había explicado anteriormente, de los nódulos de las raíces que tienen bacterias que son fijadoras, como estaba hablando anteriormente. La materia orgánica también juega un papel muy importante en lo que es el proceso del nitrógeno, ya que por ella el amoníaco se convierte en nitrato y por medio de la nitrificación vuelve a lo que es la atmósfera. La asimilación. Ciertas plantas absorben el nitrógeno del suelo mediante los nitratos presentes en las raíces. No intervienen bacterias ni intermediarios fijadores de nitrógeno atmosférico. Una de las partes de los nitratos ingresados es usada por las raíces para distribuir a lo largo del xilema, alcanzando a la estructura vegetal en su totalidad. Si el nitrato debe ser usado, se reduce a nitrito por acción de la enzima nitrato reductasa. Posteriormente, el nitrito se lleva a una zona de la planta que recibe el nombre de cloroplastos, donde se reduce a anión amonio. Entonces, se forman lo que son moléculas y aminoácidos, que serán tomados por los seres vivos más adelante como alimentación. La mineralización del nitrógeno. El nitrógeno orgánico es transformado a lo que es amonio. Después de que el nitrógeno se incorpora en la materia orgánica, frecuentemente se vuelve a convertir en nitrógeno inorgánico a través de un proceso llamado mineralización del nitrógeno, que es lo que estamos hablando en estos momentos. También conocido como desintegración. Cuando los organismos mueren, las materias de descomposición, como ser las bacterias y los hongos, consumen la materia orgánica y llevan al proceso de descomposición. Durante este proceso, una cantidad significativa de nitrógeno contenido dentro del organismo muerto se convierte en amonio. Y una vez que el nitrógeno está en forma de amonio, esto también disponible para ser usado por las plantas o para transformaciones posteriores en nitrato a través del proceso llamado nitrificación, que es el que les estaré hablando a continuación después de la explicación de la imagen que viene. Como podemos ver, en esta imagen se muestra un diagrama
de cómo es el ciclo del nitrógeno. Lo que estamos hablando anteriormente es la asimilación, la cual es la incorporación del nitrógeno del amonio a moléculas orgánicas en forma de grupo de amino. Como podemos ver en la imagen en la flechita verde, ahí está ubicada la asimilación. También la mineralización, la cual es la oxidación del amonio a nitrito a nitrato. La nitrificación es la fase donde las bacterias toman el ion amonio y el amoníaco disponible en sustrato para producir la oxidación. De este modo se utiliza la energía de los metabolismos en el proceso de oxidación. Las bacterias fabrican nitritos, especialmente los del género nitrosoma. Después, la enzima amoníaco mooxigenasa se activa en los microorganismos, generando así el óxido del nitrato, dando paso a la hidroxilamina. Tal como en el caso anterior, es un compuesto reducido a nitrito mediante la oxidación. Con el transcurso del ciclo, los nitritos se convierten en nitrato, otra vez por los efectos oxidantes de las bacterias y enzimas. Para terminar, los compuestos quedan alojados en el suelo de forma que puedan ser absorbidos por las plantas para poder nutrirse. Como ya les había dicho anteriormente, el amonio se convierte en nitrato. Y parte del amonio producido por la descomposición se convierte en nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. Como les dije anteriormente, las bacterias que llevan a cabo esta reacción obtienen energías de sí mismas. La nitrificación requiere la presencia del oxígeno. Por consiguiente, la nitrificación puede suceder solamente en ambientes ricos de oxígeno, como las aguas que circulan o fluyen y las capas de superficie de los suelos y sedimentos. El proceso de nitrificación tiene algunas importantes consecuencias. Los iones de amonio tienen carga positiva y por consiguiente se pegan a partículas y materias orgánicas del suelo que tienen carga negativa. La carga positiva previene que el nitrógeno de amonio sea barrido o lixiviado por la que son las lluvias. Por otro lado, el ion de nitrato con carga negativa no se mantiene en las partículas del suelo y puede ser barrido del perfil del suelo. Esto lleva a una disminución de la fertilidad del suelo y un enriquecimiento de nitrato de las aguas corrientes de la superficie y del subsuelo, lo que puede provocar una contaminación en el agua, ya sea para los animales que se encuentran más adelante o para las mismas plantas. La desnitrificación. El nitrato es pasado a dinitrógeno más nitrito. A través de la nitrificación, la forma oxidada del nitrógeno como el nitrato y el nitrito se convierten en dihidrógeno y en menor medida en gas óxido y nitroso. La denitrificación es un proceso anaeróbico llevado a cabo por la bacteria que desnitrifica, que convierte el nitrato en dihidrógeno, en la siguiente secuencia. Nitrato, nitrito, óxido nítrico, nitrito nuevamente y luego dinitrógeno. El óxido nítrico y el óxido nitroso son gases importantes para el ambiente. El óxido nítrico contribuye a formar smog y el óxido nitroso es un gas de invernadero importante por lo que contribuye a los cambios globales climáticos. Una vez que se convierte en hidrógeno, el nitrógeno también tiene pocas posibilidades de reconvertirse en una forma biológica disponible, ya que es un gas y se pierde rápidamente en la atmósfera. La denitrificación es la única transformación del nitrógeno que remueve el nitrógeno del ecosistema, el cual es esencialmente irreversible y aproximadamente balancea la cantidad de nitrógeno fijado por los fijadores de nitrógeno descritos con anterioridad. Esta fase, tanto los nitratos como los nitritos que se producen a través de la oxidación se convierten en un nitrógeno atmosférico, al mismo tiempo que se agrega una ligera cantidad de óxido nitroso. Existen también criterios muy relevantes para que esta etapa se desarrolle correctamente. Influye también directamente en la saturación de suelo y la temperatura, al igual que la intervención de la bacteria anaeróbica.
Es lo que permite la asimilación de electrones para devolver el nitrógeno a la atmósfera. Con ello, se cierra el ciclo de manera óptima. Como ya expliqué anteriormente, este es el ciclo del nitrógeno, el cual está en la atmósfera como nitrógeno atmosférico o dinitrógeno, el cual es llevado al suelo o absorbido al suelo como nitrato o dinitrógeno. Y luego es fijado por las bacterias que viven en las raíces de las leguminosas, viven en los nódulos de las mismas y son las únicas capaces de fijar nitrógeno. También existen lo que son las bacterias desnitrificantes, que ya expliqué el proceso. Eh, También existe lo que es la descomposición, que es llevada a cabo mediante las bacterias y los hongos. El nitrógeno pasa en varias fases, como ser de nitrato a amonio, de nitrato a amoníaco, etcétera. Esto mediante las bacterias nitrificantes, desnitrificantes y las fijadoras. Y luego ya vuelve a la atmósfera como nitrógeno atmosférico y comienza el ciclo nuevamente. Voy a hablarles ahora un poco sobre la importancia del ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo biogeoquímico eh, de gran relevancia para la vida en el planeta, que gracias a él interviene en diferentes procesos biológicos que resultan fundamentales para los organismos vivos. Ayuda también a la producción de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es cierto que el nitrógeno se encuentra abundante en la atmósfera, pero hay algunas limitantes, porque muy pocos organismos pueden asimilar directamente el compuesto químico. Por este motivo, el planeta lleva a cabo su ciclo biogeoquímico, de forma que el compuesto sea tratado y preparado para ser asimilado por las plantas, los animales o nosotros mismos, los seres humanos. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno no solo está presente en los ecosistemas terrestres, también juega un papel muy importante en lo que son los ecosistemas marinos, presentes en la hidrosfera. Sin embargo, los procesos son muy parecidos a lo que ya hemos descrito anteriormente, como ser la amonificación, desnitrificación y la nitrificación, siguen siendo una gran prioridad en estos ecosistemas. En los ecosistemas acuáticos también dichos procesos son realizados por arqueas y bacterias marinas. Muchos de los compuestos de nitrógeno caen en la superficie oceánica como son los sedimentos. Durante periodos de tiempo muy largos, estos sedimentos se comprimen hasta producir rocas sedimentarias. Y posteriormente, el levantamiento geológico mueve las rocas otra vez hacia la superficie terrestre. Y así se produce el proceso o el ciclo del nitrógeno. Gracias por su atención.